¿Acaso un niño no les debe algo en calidad de obligación a sus padres que le dieron vida y sustento durante sus días de desvanecimiento? Wow, escucha lo que dice o la respuesta que da Napoleón Hill en el libro Burlar al Diablo. Dice: para nada, al contrario, los padres le deben a sus hijos todo lo que pueden darles a modo de conocimiento. Fuera de eso, los padres con frecuencia estropean en vez de ayudar a sus hijos por medio de un falso sentido del deber que los incita a complacer, escucha esto, a sus hijos en vez de obligarlos a buscar y a adquirir conocimiento de primera mano. ¡Wow! ¡Qué revelación tan poderosa! Aquí Napoleón Hill quiere enseñarnos algo bien tremendo que a conciencia como padres debemos tener en cuenta. ¿Sabes? Esta afirmación, dice el libro, le pudo haber costado porque, bueno, aquí vemos que el libro se escribió y se publicó después de 70 años por el temor de lo que este hombre tenía o lo que decía acá en el libro. Entonces, vemos con frecuencia y veces que como padres nos equivocamos. Aquí encontramos, y es un estudio también que se hace a nivel mundial sobre el tipo de educación que nosotros estamos recibiendo. Muchas veces creemos que la educación está, o la dejamos principalmente en las escuelas, en los colegios o las universidades, pero la principal educación es la educación que nosotros podemos darle a nuestros hijos en casa. Y aquí habla Napoleón Hill diciendo que hay veces el sentir, porque hay veces lo vemos de esa manera, que físicamente debemos agradecer a nuestros padres por todo lo que ellos nos dieron, y eso pues para nada se puede desconocer, pero lo que afirma acá es que en definitiva un padre le queda debiendo a un hijo cuando realmente no deja que piense por sí mismo. Y ese es el poder de la indecisión que habla el libro, y que es una de las trampas que muchas de las personas de la cual nos enredamos para poder realmente emprender, para hacer cosas diferentes, para poder que se transforme nuestro entorno, nuestro alrededor. Mira cómo inclusive acá en el capítulo capítulo 9, Napoleón Hill titula este capítulo La educación y la religión. Cómo la educación, cómo las escuelas y cómo las iglesias hacen parte de este tan importante pero definitivo elemento, etapa, momento en un ser humano para lo que se va a construir dentro de sí mismo. La educación, en este caso las escuelas dice, realmente no enseñan a los niños a pensar por sí mismos. Viene de una educación de memorizar que digamos todavía se usa mucho esto, de aprenderse cosas de memorias, pero de eso y nada sirve cuando realmente no se toma conciencia. Y bueno, estoy acá en un partido de mi hijo, ya terminó, y no se toma conciencia de lo que deberíamos realmente de incentivar en los jóvenes, incentivar en los muchachos, incentivar en los niños, que ellos por sí mismos exploren, que ellos por sí mismos puedan entender la naturaleza de las cosas, que ellos en definitiva comiencen a experimentar y a aprender sobre esa razón de la existencia. Muchas veces hemos hablado acerca de las preguntas. Como niños siempre actuamos a través de preguntas, siempre estamos preguntando todo. ¿Para qué sirve esto? ¿Qué esto? ¿Por qué está aquí? Y en definitiva esa es la naturaleza que Dios creó en nosotros. Que podamos buscar, que podamos experimentar, que podamos preguntar, para que ese conocimiento se vea a flote, por supuesto, y que el ser humano comience a aportar en su entorno y en sí mismo. ¿Qué vemos entonces acá? Napoleón Hill dice que ya hay un sistema que está montado para que las mismas personas hagamos lo mismo,
para que no nos salgamos de ese cuadro, no salgamos de esa línea, y por supuesto ahí es donde donde no se comparte el incentivar, o a nosotros mismos incentivarnos a pensar por sí mismos, a que nosotros mismos resolvamos. Inclusive quiero leerte algo bien tremendo. Dice por acá el libro que cuando un padre, y es uno de los errores que la mayoría de padres cometemos, que le damos a nuestros hijos todo lo que ellos quieren. ¿Qué estamos enseñando ahí? ¿Qué estamos enseñando ahí? Estamos enseñando a no valorar las cosas y a no ganar las cosas realmente con el esfuerzo. Por eso, de ahí esta sociedad en donde hay consumismo. Por eso de ahí la falta de gratitud, inclusive vemos de nuestros propios hijos y de nosotros mismos, para que el ambiente, para la construcción de ese conocimiento sea realmente el que debería ser. Ahora, enlazado todo esto a la palabra de Dios, Jesús nos enseña que, en los evangelios, a través de todo lo que Él le mostró a sus discípulos en la tierra y todo lo que vemos nosotros a la luz de la palabra, que Él fue un mentor. Jesús fue un mentor. Y como tal, los discípulos le seguían a Él por lo que Él hacía. Y Jesús era completamente diferente a los demás. Jesús rompió todo paradigma. Jesús, escucha esto, rompió toda estructura. Vemos a un Jesús que inclusive en las leyes que estaban establecidas a través de la ley de Moisés, a través de esa historia, muchas de ellas Jesús vemos ahí a un Jesús que sobrepasa a toda esa ley para dar a entender que lo que el hombre necesita es liberar su corazón. Lo que el hombre necesita es poder encontrarse a sí mismo en obediencia, por supuesto, y comenzar a cumplir esos propósitos que Dios tiene para nosotros. Y el libro aquí habla muy claramente que ese poder de la indecisión es uno de los elementos más tremendos para hacer que la gente no cumpla sus propósitos, porque el poder de la indecisión le permite a una persona no hacer nada, no saber administrar los recursos, no saber administrar el tiempo. Pero cuando la decisión, cuando hay una meta, cuando hay algo claro en una persona, ¿sabes? Todo esto cambia, porque ya allí el tiempo, los recursos, inclusive hasta la misma pasión hace que esa persona se determine y que inclusive pueda hasta perder su propia vida para lograr eso que él desea. Así que el poder de la educación, las escuelas, y habla también de las iglesias. Él dice muy particularmente que si nosotros como seres humanos aprendiéramos a pensar más por sí mismos y no hacer todo lo que hace Vicente, entonces por supuesto encontraríamos la respuesta a muchas verdades que aún no conocemos. Tal vez de pronto lo dice, nos llenamos de costumbres, nos llenamos de ritos, de cosas que por muchos y muchos años se han hecho, pero nunca nos hemos preguntado por qué. Y aquí viene a mi memoria una de las historias que tal vez le preguntan a una persona que está asando un pescado, pero que siempre ese pescado le cortan la cola. Y le hacen la pregunta por qué. Y él dice que es porque la mamá también lo hacía. Van a de la mamá y le preguntan lo mismo y dice que era porque la abuela lo hacía. La abuela, aún viva, van y le preguntan y le dicen, pues la abuela dijo y respondió mejor, que como en la casa no había otro sartén más grande, entonces para que pudiera asarse el pescado tendría que cortarse la cola. Y fíjate, esto es un paradigma que por mucho tiempo se había hecho de la misma manera, pero nunca habían sido capaces de preguntarse el por qué. Y esto realmente, en definitiva, es uno de los
de los mensajes claros que podemos ver acá en el libro. Y lo que Jesús busca es que nosotros busquemos esa verdad. Así que, bueno, es determinante poder entender que el poder de la indecisión en un ser humano lo lleva a desconocer los propósitos de Dios y a que pueda perder el tiempo, perder los recursos, desgastar todo lo que Papá Dios le ha dado para realmente cumplir ese propósito. Bendiciones, quiero invitarte para que puedas suscribirte a nuestro canal en YouTube, seguirnos en Instagram y aquí en esta página de Facebook, @vidas_con_propósito HCC. Disfruta la vida al máximo, vive la vida aquí disfrutando en familia, de un clima maravilloso, de un buen ejercicio también y bendecirlos. Un abrazo para todos, feliz día, bendiciones, bye bye.